Y bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Cada, cada semana traigo un sermón nuevo en inglés y español. Y hoy tengo algo preparado muy interesante, pienso yo. Es algo que pues debemos conocer. Voy a hablar del tema, algunas cosas valen la pena defender. Cuesta lo que cuesta. Hay algunas cosas que algunos no quieren hablar porque son controversiales, ¿verdad? Hay algunos que no quieren parar firme en algo porque ellos están así, ¿qué enseñan los demás? Y ellos no quieren, pues, tener debates. Ellos no quieren parar firme en algo porque quieren ser amigos con todos. Pero el problema es la verdad. Y cuesta lo que cuesta, yo voy a pararme firme en la verdad. Vamos primeramente a 1 Corintios 16:13. Ahí vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 16:13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Stand fast in the faith, dice en inglés, que significa pararse firme en la fe. Yo quiero pararme firme. Hay algunas cosas que sí valen la pena defender. Cuesta lo que cuesta. No importa si alguien me ataca por lo que predico. Yo sé lo que predico es verdad. Ahora, antes de comenzar, vamos a tener una lección sobre la historia. Voy a hablar un poco de la historia. En el año 1517, el barón Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo iglesia, lo que se llama la iglesia de Todos Santos o algo así, en Wittenbergo, Alemania. Él declaró que la iglesia de la cual él pertenecía era corrupto y él quería mostrar la corrupción. Y él quería pararse firme en contra de la corrupción de su día. Él habló de las indulgencias, lo cual es un esquema pagar dinero por tu pecado, lo cual fue comenzado por uno que se llamaba Johannes Tetzel. Tetzel dijo, cuando tu moneda tentenea en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Él inventó una manera de pagar dinero por el perdón. ¿Es correcto esto? Para los que no saben qué es indulgencias, era una cosa que practicó la Iglesia Católica en aquel entonces, en que uno pudiera venir a esa religión y decir, mire, ¿sabes qué? Yo sí quiero pecar, pero yo sé que tú eres el sacerdote y tú me puedes dar perdón. Entonces, bueno, ahí está una mujer bonita y yo quiero fornicar con ella. ¿Cuánto pago para que me das perdón? Y el sacerdote dijo, pues 20 pedacitos de oro y yo lo escribo aquí, de tu pecado de tal eres perdonado. Hasta que puso su sello. Tú puedes ver fotos en YouTube o en el internet, de cosas. Y eso era un esquema en que ellos vendieron como crédito el derecho a pecar. Para mí es una gran vergüenza. Para mí es una cosa muy fea. ¿Enseña la Biblia eso? ¿Enseña la Biblia misma que está bien tener indulgencias? ¿Enseña la Biblia que el perdón viene por medio de pagar dinero? Claro que no. Según la palabra de Dios, el perdón solo vino de Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero aquella iglesia corrupta vendió indulgencias diciendo, nosotros podemos perdonar si tú nos pagas plata o oro. ¿Qué dice la Biblia de esto? Primero de Pedro 1, 18 y 19 dice al contrario. Primero de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por
tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo perdona, la sangre perdona, el sacerdote no, y dinero no. Entonces, aquel Martín Lutero declaró, mire, aquí hay 95 razones en que yo estoy en contra de la venta de indulgencias. De decir que el hombre puede vender redención o perdón de pecados. Y él se paró firme. Él es un hombre que dijo esto. Sola escritura o solo escritura. Solo escritura significa solo la escritura. Y Martín Lutero también es famoso por haber enseñado, mire, tenemos que ir a la escritura, tenemos que ir a la Biblia y ver lo que dice. ¿Y qué dijo la Biblia? Bueno, en aquel entonces, esa religión enseñó que salvación era por fe y obras. Y Martín Lutero leyó la Biblia y él dijo, mire, no, la Biblia no enseña nada de salvo por obras. Si podemos salvar nosotros mismos por las obras, ¿para qué murió Jesús? Para nada. Entonces él dijo, no, justificado por fe. Justificado por fe y no por obras. Y no por obras. Empezó a predicar él. ¿Por qué? Porque lo halló en la Escritura. En Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe, no por las obras. ¿Me entiendes? Y él lo escribió, él lo enseñó bien. Otro versículo, Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que hagamos nosotros, no por las obras. Entonces él dijo, esa iglesia está enseñando pues algo no correcto. Él puso sus 95 tesis en contra de la corrupción. Hoy en día yo, Roberto Breaker, veo en el mundo de hoy muchos que dicen que son cristianos que viven en corrupción. Yo quiero solo poner mi tesis de 7. Pensé en poner 95, pero vamos a tener esto muy largo. Entonces yo dije, no, solo 7 cosas que sí valen la pena guardar, defender, cuesta lo que cuesta. Y sí costó a Martín Lutero. Martín Lutero clavó ahí sus 95 tesis y esa religión le dijeron, mire, tú tienes que venir para ser juzgado. Y él tenía que venir a un lugar que se llamaba Worms, donde él había tenido su dieta de worms, donde ellos investigaron a él y preguntaron muchas preguntas y estaban muy enojados con él, pero él escapó con su vida porque él predicó lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres, no la tradición, sino las escrituras. Esto, pienso yo, es algo que debemos hacer nosotros hoy en día. Solo predicar lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. Porque muchas veces los hombres salen corruptos y empiezan a abusar y empiezan a, pues, corruptos son, ¿verdad? Quieren solo dinero y no prediquen lo que la Biblia dice, solo lo que ellos pueden aprovechar. Entonces, voy a defender las doctrinas sanas más importantes para mí. Vamos a comenzar con el número 1. Ve lo que estoy haciendo. Como Martín Lutero en su día hizo su declaración en contra de los corruptos en su día. Yo voy a darte 7 doctrinas sanas y voy a defenderlas en contra de los corruptos que lo cambian hoy en día. Número 1 es esto, la Trinidad. La Trinidad.
Yo creo en la doctrina de la Trinidad, que es un solo Dios en tres partes o tres personas, pero esto es un solo Dios. Hoy en día tenemos gente que andan diciendo, no, Dios no tiene tres. Dios, si tú predicas esto, tú predicas tres dioses distintos. No, no hay tres dioses. Hay un solo Dios que puede dividirse entre tres, pero son uno. Nosotros somos similares. Adán fue hecho en la imagen de Dios. Adán era tres en uno. Alma, cuerpo, espíritu. No son tres Adanes. Es un solo Adán, pero en tres. Pero estos tres son uno, Adán. Lo mismo con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, en uno. Y sabemos que Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios. Así es la enseñanza bíblica. En Juan capítulo 1. Bueno, olvidé decir en Mateo 1:23. Leímos de Jesús y dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esto es de la divinidad, Trinidad y podemos decir divinidad de Jesús. Hoy en día hay gente que dice, Jesús solo era un hombre como cualquier otro hombre, nada más. No, dogmáticamente la Biblia enseña que Jesús es Dios. Y miramos esto en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién es? ¿De quién habla? ¿Quién es la palabra? Algunos dicen verbo, pero la palabra más antigua es palabra. Dice aquí, en versículo 14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús es Dios. Es parte de la Trinidad, que es un solo Dios, no tres dioses. Y algunos hoy en día quieren decir, no, Jesús no es Dios. Vamos a 1 de Juan. 1 de Juan 5:7. Mientras que estás buscando 1 de Juan 5:7. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:16? Que Dios fue manifestado en la carne. Jesús es Dios manifestado en la carne. Y 1 de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No son tres, son uno. Ahora, algunos dicen, este versículo no debe estar en la Biblia, no. Dicen que no estaba en los más antiguos manuscritos, ¿ok? Mentira. Sabemos que es una mentira porque tenemos más que 100 veces que los padres de la iglesia, 100 años, 200 años, 300 años después de Cristo, citaron 1 de Juan 5:7. ¿Cómo citaron si no estaba en la Biblia? Los textos que ellos hablan son de 400, 600 años después de Cristo. ¿Y sabes qué? Alguien lo quitó. Pero estaba. Porque ¿cómo pudieron ellos citarlo si no estaba? Si estaba, estos son los manuscritos que quitaron. Y solo son dos, Vaticano, Sinaítico. No queremos esto. Vamos a hablar más de esto. Son textos corruptos. No, esto es bíblico. Si quitamos versículo 7 en el griego, no es correcto. No, el syntax se llama, ¿cómo se llama? Syntax, no sé en español la palabra, pero no lea correctamente en el griego sin versículo 7, lo cual significa que siempre había desde los originales y alguien lo quitó porque ellos no querían creer en eso. Pero eso es verdad. Y debemos defender que Jesucristo es Dios. Amén. Segunda cosa es esto, la Biblia. La Biblia pura, podemos decir. Hoy en día tenemos muchas Biblias. Tenemos bastantes Biblias. En Isaías 34:16, mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Isaías 34 y versículo 16, esas palabras. Leímos, inquirid en el libro del Señor y leed.
inquirid en el libro del Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el libro del Señor? En inglés tenemos 900 Biblias que dicen que son la palabra de Dios. Y cada uno lee diferente que los demás. En inglés, nosotros que hemos estudiado, usamos la Biblia Rey Jaime, lo cual se llama la King James, la Rey Jaime. En inglés es King James. ¿Por qué usamos nosotros la Biblia Rey Jaime en inglés? ¿Y por qué estamos muy en contra de los demás? Buena pregunta. La Biblia dice, inquirid en el libro del Señor. No dice en los libros del Señor, en el libro. Solo tiene un libro Dios en inglés. Y es la Biblia King James. Porque esa Biblia, la Rey Jaime, vino de los textos correctos. Cada otra versión viene de los textos corruptos. ¿Cómo sabemos? Bueno, la Biblia dice en Eclesiastés 8:4, donde hay la palabra de rey, hay... Bueno, lo leo, mejor que lo leo. Traduciéndolo es difícil. Eclesiastés 8:4. En inglés, say, where the word of the king is, there is power. Entonces, ¿cómo es en español? Eclesiastés 8:4. Donde está la palabra del rey, hay poder. ¿Y quién le dirá qué haces? Nosotros buscamos cuál es la Biblia correcta. ¿Cuál es la Biblia más pura? ¿Y por qué hay muchas versiones que existen hasta en español? Hay bastantes diferentes versiones. Buena pregunta. Si queremos la palabra de Dios, debemos buscar su fuente. Y el fuente del Antiguo Testamento es de Jerusalén y Israel. Allí habían los sacerdotes levíticas, que se llamaban masoretes. Y buscamos en hebreo la Biblia, porque ellos hablaron hebreo. Y allí encontramos la Biblia masorética. Y allí viene la Biblia King James o Rey Jaime. En el Nuevo Testamento buscamos ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Y dónde es el fuente del Nuevo Testamento? Actos o Hechos 11:26 dice que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía de Siria. ¿Ok? Entonces, si yo quiero un Nuevo Testamento traducido fielmente, yo busco a los textos de esta zona. Estos se llaman los textos bizantinos. De allí viene el texto recibido. Aquí está el texto recibido que se llama Hekaene de Ática. Es en griego, ¿verdad? Eso es el Nuevo Testamento griego. Hay más que 5,000 textos manuscritos y de aquí es donde viene la Biblia King James. Ahora, la Biblia que uso yo en español se llama la Valera purificada. Bueno, la Valera 1602 purificada. Y tú puedes ir a valera1602.org para conseguir. Esto es en español lo que está más cerca de la King James. Entonces la King James viene del fuente correcto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿De dónde vienen las versiones modernas? ¿Del mismo texto? ¿Del mismo fuente? No. Las versiones modernas vienen de otra zona, vienen de Alejandría. Y la Biblia no tiene nada bien de hacer, no habla bien de Alejandría. Hoy en día, nosotros tenemos esto. Esto es el Nuevo Testamento de hoy. Esto vino de Westcott y Hort y esto vino de Nestle Island. Y esto es muy, muy corrupto, muy corrupto. Hoy en día se llaman el criticismo textual. Y muchos que ni son salvos van diciendo, debemos cambiar la Biblia porque hemos hallado otros textos. Pero los textos que ellos hallan no vienen del fuente, vienen de otro lado, de otra zona. Y son dos textos, Sinaítico y Vaticano, que usan ellos, diciendo que estos son los mejores, pero estos están llenos de errores. ¿Por qué no quieren ir al fuente y tomar los textos mayores, la mayoría de los textos? Más que 5,000, porque solo quieren 2 o 3. ¿Y tienen ellos la palabra pura? No.
Allí, de Alejandría, era el lugar de los gnósticos. Los gnósticos no creían que Jesucristo era Dios. Y ellos cambiaron la palabra de Dios. Cada Biblia nueva hoy en día que sale viene de este texto, Westcott y Hort, o sea, Nestle-Aland. Déjame leer lo que dice el texto Nestle-Aland de sí mismo. Este texto fue de dos textos con un acuerdo del Vaticano y es de donde vienen las nuevas traducciones. No debe ser considerado definitivo, sino que es algo que nos ayuda a hallar la palabra. Si tú tienes una Biblia moderna, tú tienes una Biblia de esto. Y esto mismo dice, no es definitiva, no es lo que dijo el Señor, no sabemos si es correcto o no. Es lo que pensamos nosotros, es quizás lo que la Biblia dice. ¿Qué quieres tú? ¿Una Biblia cambiada por hombres de otra fuente, de donde habían los herejes, o del fuente correcto? De Jerusalén, al Antiguo Testamento, de Bizantín, el texto bizantino. Bueno, yo uso la King James, que vino de los textos correctos. El Vaticano, el Sinaítico. El Sinaítico, algunos dicen, es falso. Fue falsificado por Simódenis. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar una Biblia basada en dudas? Hay dudas si este texto es algo genuino. Yo voy a pararme firme en la Biblia pura King James. En inglés tenemos versiones modernas, como esa, se salen, lleno de errores. Esto quita versículos. Yo puse aquí perversión, porque es una perversión. Dice, hablando de Jesús y hablando de José, el padre de Jesús. ¿José es el padre de Jesús? No. La Biblia pura dice, y José. Pero esa versión dice, el padre de Jesús. Si José es el padre de Jesús, entonces Jesús no es Dios. Es solo un hombre y eso es su padre. Entonces ellos están cambiando la palabra de Dios con textos pervertidos, con textos de los gnósticos que no creían que Jesucristo era Dios. Y ellos están pervirtiendo aún más la palabra pura de Dios. Yo quiero la palabra pura y yo investigué. Y la Biblia, la única que viene de los textos correctos, del fuente, es la King James en inglés y la purificada en español. Tú tienes que decidir si tú quieres o no. Voy a poner aquí www.valera1602.org. Ahí puedes ir a conseguir la Biblia en español. Y ellos tienen una edición bilingüe con la Rey Jaime o la King James, para que tú puedas aprender inglés y ver la Biblia pura. Pero Satanás tiene su propia Biblia. Para mí es muy, muy difícil explicar eso. Pero muchos hoy en día quieren una Biblia moderna. ¿Para qué? Quitan versículos enteros. Cambien la doctrina. Mire, ¿queremos la doctrina firme en una Biblia de más de 400 años? ¿O queremos una Biblia moderna cada 2, 3 años que está moviendo? Si la Biblia está moviendo, ¿cómo puedo yo pararme firme en algo que está cambiando? Es que yo no puedo pararme firme. Mi doctrina va a estar cambiando siempre. Si quiero doctrina firme, necesito la palabra firme. ¿Me entiendes? Bueno, otra cosa. El Evangelio. El Evangelio que predica la sangre. Necesitamos nosotros predicar la palabra de Dios. Y es importante, pero hoy en día tenemos muchos que ni predican el Evangelio. Yo he predicado en más de 200 iglesias en mi vida. Y como te dije, ¿verdad? Antes yo lo dije, que cuando yo predico en una iglesia nueva, yo siempre pregunto, ¿quién aquí me puede decir qué es el Evangelio? Y solamente como 12 veces me respondieron correctamente. El Evangelio es tal. En 200 iglesias, la mayoría estaban, ni idea qué es el Evangelio, ni dónde está en la Biblia. Algunos dijeron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios.
Bueno, estos se llaman evangelios, pero yo pregunto, ¿dónde está en la Biblia donde dice el evangelio es tal? ¿Y sabes qué? La mayoría de los cristianos ni idea tienen de dónde está en la Biblia el evangelio. Para mí es muy triste. ¿Dónde está? Está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Ok? El evangelio es que Cristo murió. ¿Ok? Tenemos que preguntar, ¿cómo murió Él? ¿Es el evangelio solo que Él murió? No, es que Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Ok? Pero por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces algunos solo dicen muerte, sepultura, resurrección. No, muerte ¿cómo? Hebreos 9:22 dice que la muerte tenía que ser derramando su sangre. Y Él tenía que derramar su sangre. Y el evangelio, todo del evangelio es de esa sangre porque es la sangre que nos compra, es la sangre que pagó por nuestros pecados, es la sangre que nos lava de nuestros pecados, que nos limpia. Entonces la sangre es importante. Y una cosa que descubrimos cuando estudiamos la Biblia es que Cristo resucitó. ¿Para qué resucitó el Señor Jesucristo? Bueno, si tú lees la Biblia, tú veas que según la palabra de Dios, en el cielo hay el arca. Y Cristo resucitó de entre los muertos para poner arriba su sangre en el arca. Ok, entonces si vamos a predicar el evangelio, predicamos bien. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Derramando su sangre. Fue sepultado y resucitó para poner del cielo su sangre en el arca, ahí como el sumo sacerdote. La Biblia dice que debemos poner la fe. Romanos 3:25. Romanos 3:25, en el cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Debemos poner nuestra fe en lo que Él hizo, porque Él pagó. Y dice que esto se llama es la expiación. Expiación. Debemos reconocer, debemos aceptar la expiación. Romanos 5:11, buen versículo que habla de la expiación de Cristo, ¿ok? Hace poco, pues, había gente que me atacaron en inglés, en YouTube, diciendo, Roberto Breaker es un falso profeta y predica cosas que no están en la Biblia y cosas así. Y ellos dicen que ellos son bautistas, pero no sé por qué hablan como hablan. Porque según la palabra de Dios dice, y ellos están diciendo, yo inventé esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza que Cristo derramó su sangre y lo llevó arriba para poner en el cielo. Pero yo leo la Biblia y la Biblia dice en el Antiguo Testamento, el sacerdote mató al sacrificio y lo echó en el altar. Y eso es cuando recibieron perdón. Y Cristo tenía que hacer esto. Él tenía que morir como nuestro cordero y como nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Él llevó arriba su sangre para ponerlo ahí. Y la Biblia dice esto en Hebreos 9:14. Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Hay que leer capítulo 8, capítulo 9. Dice que hay un tabernáculo en el cielo y la que estaba aquí en la tierra era una sombra de lo que está arriba. Y hemos leído que Cristo entró en el lugar santísimo. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde? ¿Aquí? No, en el cielo. Entonces, Cristo como el sumo sacerdote ofreció su sangre ahí. Y ahí está hasta hoy.
Como te dije, había gente que me atacaron diciendo, nadie predica esto, Roberto Breaker lo inventó. Aquí está un famoso predicador bautista como yo. Quizás has escuchado de este hombre, quizás no. Pero este hombre lo dice, que el sumo sacerdote tomó la sangre una vez al año en el día de expiación y lo echó 7 veces en el altar. Esto era en el Antiguo Testamento. Jesucristo, como nuestro Cordero, también es nuestro sumo sacerdote. Por esto resucitó Jesucristo. ¿Tú puedes verlo? Él resucitó después de 3 días para, como el sumo sacerdote, subir al cielo y echar su sangre en el altar allí. Él es nuestro Cordero, quien murió en la cruz, pero también resucitó. ¿Por qué? Porque Él tenía que también obrar como nuestro sumo sacerdote. Óigame, dice, estoy citando, Jesús como el sacrificio, solamente el sacrificio no es el Salvador completo. Jesús tiene que estar a la derecha del Padre para nosotros como nuestro abogado. Hay 3 partes al Evangelio: muerte, sepultura, resurrección. Pero ¿por qué fue necesario la resurrección? Para que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote y para que Él pudiera entrar en el lugar santísimo y echar la sangre ahí. Entonces yo no estoy inventando nada, solo estoy predicando lo que la Biblia enseña. Y para mí, yo pienso que cuando predicamos el Evangelio, debemos predicar la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y sin ofrecer la sangre no hay redención. Entonces Cristo hizo los dos. Murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para ponerlo allí. Y ya está terminado. Y cuando aceptamos a Él, Él agarra un poco de la sangre y nos lava con su sangre preciosa. Para mí, vale la pena predicar el Evangelio. Predicar todo del Evangelio, todo lo que Cristo hizo para salvarnos. Para mí es importante. Bueno, ir al cielo. ¿Qué? Hay algunos hoy en día que no predican el Evangelio de sangre, ni mencionan la sangre. No predican bien el Evangelio. Hay otros que no usan una Biblia pura. Sus Biblias faltan versículos. Hay otros hoy en día que dicen que son cristianos que no creen que Jesús es Dios. Hoy en día hay gente que dice que son cristianos que no creen en una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Pero ¿y sabes qué? Esto está en la Biblia. Vamos a Juan capítulo 5. Es común ir a muchas iglesias hoy en día y escuchar falsa doctrina. Y escuchar, venga a Cristo y aceptarle, pero tú tienes que guardar tu salvación para no perderlo. ¿Enseña la Biblia que la salvación se puede perder? En ninguna manera. Juan capítulo 5, versículo 24, mira lo que dice. De cierto os digo, habla Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. Si tú aceptas a Cristo, tú recibes, ¿sabes qué? Tú recibes vida eterna. ¿Sabe qué es vida eterna? Es vida por toda la eternidad. Algo que es eterna no se cambia, no se pierde o pierda, porque es eterna. Pero hay gente que dice, no, la salvación no es vida eterna, no, tú puedes perderlo. ¿Ok? Entonces mintió Jesús. Mi Señor Jesucristo es mentiroso entonces porque Él dice que cuando tú aceptas a Él, tú recibes como un don gratuito la vida eterna. Y tú me dices, pero no era eterna porque lo cambió, porque tú perdiste. Oh. ¿Quién es el mentiroso? ¿Jesús o tú? Esa es mi pregunta. Mi Jesús no mienta. Juan capítulo 10, versículo 27. Leímos.
Mis ovejas oyen mi voz y no las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre. Pero tú dices, no, pero sí pueden perder y ir al infierno. Ok, mi Jesús mintió entonces. No, tú eres el mentiroso. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús dice, mire, yo te doy vida eterna. No se cambie, no se pierde. Es vida por toda la eternidad. Y tú eres en mi mano y el mano de mi Padre. ¿Existe un ser en el universo más poderoso que Dios? No. Ningún ser puede venir y quitar el mano del Padre y abrir el mano de Jesús para quitarte. Es imposible. Entonces, según la palabra de Dios, una vez salvo, siempre salvo. Es la enseñanza de la Biblia. La salvación es como tres cosas. Nacer de nuevo. Nacimos de nuestras madres. Nunca podemos entrar otra vez y decir, nunca fui nacido. Una vez nacido, siempre nacido. Salvación, una vez nacido de nuevo, siempre nacido de nuevo. Número dos. Salvación es el don gratuito de vida eterna. Si pudiera uno perderlo, entonces no era eterna y Jesús mintió. No, Jesús no puede mentir. Número 3, la salvación es ser sellado con el Espíritu Santo. Y nadie puede quebrantar el sello. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también, o confiasteis también, vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién está más poderoso que Dios? Que puede quebrantar el sello. Nadie. Entonces, si el Espíritu Santo está sellado adentro, no se sale. Entonces, si tú vas al infierno, el Espíritu Santo va al infierno. Algunos dicen, no, pero el Espíritu Santo sale. Entonces el Espíritu Santo mintió, no se selló. ¿Ve? Tú no puedes enseñar que uno puede perder la salvación porque la Biblia no enseña eso. Para enseñar que uno puede perderlo es decir que Jesús y el Espíritu Santo son mentirosos. Pienso que no. Vamos a Hebreos. Quiero leerte algo. Hebreos capítulo 6. Pero tenemos gente que dice que son cristianos, que dicen, no se pierda la salvación. Uno puede venir a Cristo, aceptarle y perderlo. Ok. ¿Qué dice la Biblia de esto? Hebreos capítulo 6, versículo 4 hasta 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndote a vituperio. Dice, es imposible si pudiera perderlo, ganarlo otra vez. Porque si yo puedo aceptar a Cristo y pierdo la salvación, ¿qué necesito yo para recibirlo de nuevo? Necesito que Cristo viene nacido de una virgen otra vez, que Él vive 33 años otra vez, que Él muere, está sepultado y resucita otra vez. Cada vez que peco y pierdo la salvación, Él tiene que hacer el sacrificio otra vez. ¡Imposible! La Biblia dice que es un sacrificio por siempre que somos salvos. No podemos perder la salvación, pero podemos perder galardones en el cielo. Por esto quiero vivir yo santo y quiero hacer bien para poner arriba galardones. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que yo declaro, que la salvación es vida eterna y que somos salvos una vez. Y cuando somos salvos no se pierda, porque es vida eterna. ¿Ok? Otra cosa, número 5.
yendo arriba. Yendo arriba. Esto es del rapto. Algunos hoy en día dicen, mire, no existe el rapto. El rapto no está en la Biblia, aunque que en Tito 2:13 miremos el rapto. Esperando aquella esperanza bienaventurada y a la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesús. Ellos dicen, no, esto no es el rapto. Ok, pero está en 1 de Tesalonicenses 4:13 hasta 18. Dicen, no, esto no está. Ok, está en 1 de Corintios 15. Y dicen, no. Ellos dicen, no hay un rapto. Esto es algo que uno inventó en 1800 algo. Y nadie enseñó el rapto antes de esto. Aquí tengo 3 páginas de gente predicando el rapto. Y el primero es 100 años después de Cristo. Sí predicaron. Es una mentira decir que el rapto no está en la Biblia y nadie creó en el rapto hasta 1800 con un hombre que se llamaba Darby. Y muchos hoy en día están diciendo, Darby inventó el rapto. Otros dicen, sí hay un rapto quizás, pero no es un pretribunal, no es rapto antes de la tribulación. ¿Ok? Vamos a ver que esa es una mentira, porque yo me paro firme en la doctrina del rapto porque el rapto está en la Biblia. Pero ellos mienten diciendo, mire, no hay un rapto. El rapto fue inventado por ese hombre que se llamaba Darby. Ok. 100 años después de Cristo, Clemente de Roma habló de un rapto pretribulacional. Y él dijo, como Enoc era un ejemplo de salir antes de la ira. En 130 después de Cristo, Irenea predicó de un rapto pretribulacional. Y dice, y entonces en el fin la iglesia será arrebatado y después vendrá la tribulación. No me mientas, por favor. Algunos quieren decir que Jesús es mentiroso y que cuando Él dice vida eterna, Él no está hablando de vida eterna. Uno puede perderlo. No, Jesús no mienta. No me mientas, por favor. No me tiras guayabas, como digamos en Honduras. No me echas papas. Diga la verdad. Pero algunos mientan diciendo, mire, no hay un rapto y no hay un rapto pretribulacional. Ojo. Ok, aquí tenemos 250 después de Cristo. Cipriano, el obispo de la iglesia en Carthage, ¿cómo es Carthage? Cartago, no me acuerdo en español. Dice, nosotros miraremos cosas horribles, pero sabemos que cosas más horribles vendrán. Pero nosotros vamos a salir antes y Dios nos va a librar de las cosas horribles cuando el día viene del arrebatamiento. En 370 después de Cristo, Juan Efraín, el diácono de la iglesia de Siria, dijo, todos los santos y elegidos de Dios serán arrebatados antes de la tribulación que después vendrá. Y irán hasta el cielo hasta que termine la confusión en el mundo. Y más y más y más. Yo tengo la verdad. Yo he leído, yo he estudiado. Tengo 1200, 1600, 1600, 1600, 1700. Predicando un rapto. Predicando un rapto pretribulacional. Pero tenemos gente hoy en día que dice que no hay un rapto. O si hay un rapto, no es antes de la tribulación, es después de la tribulación. No lean la Biblia. El rapto es uno de los 7 misterios dados al apóstol Pablo. Hay otros, y eso es para mí una vergüenza, por esto tengo que explicarlo. Yo creo que la tribulación es 7 años. Lo creo porque la Biblia dice. Está dividida entre 3.5 y 3.5. Donde yo fui al Instituto Bíblico, ellos predicaron un rapto pretribulacional después 7 años de tribulación. Hasta que aquí tengo yo
un estudio bíblico de perfiles. ¿Ok? De mi pastor anterior. Aquí está su nombre. Tú abres esto y mires. Según esto, viene el rapto y después hay 7 años de tribulación. Esta es la séptima semana de Daniel. 7 años de tribulación. Si tú vas a mi escuela, donde yo me gradué del Instituto Bíblico, hoy en día solo predican, solo hay 3.5 años. El otro 3.5 era aquí, en el ministerio de Jesús. Entonces ellos dicen que no es 7 años. Cambiaron ellos lo que ellos antes enseñaron. ¿Por qué? Porque cambiaron. Vamos a Revelación 13, y versículo 5. Yo no cambio. Yo voy a pararme firme en lo que la Biblia dice. En Revelación o Apocalipsis 13, 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para continuar 42 meses. La palabra continuar. Según Tesalonicenses, es el hombre de pecado y el hijo de perdición. El primer 3.5 años es el hombre de pecado. Los últimos 3.5 es el hijo de perdición. Continuar significa que él estaba por 3.5 o 42 meses y él va a continuar 42 meses. ¿Cómo cambiaron ellos su enseñanza? Pues no pararon firmes. Bueno, ahora yo no soy muy amigable con ellos. Ellos no me quieren porque yo predico como antes predicaron ellos, pero ellos cambiaron. Yo me paro firme en defender lo que la Biblia enseña, cuesta lo que cuesta. Y yo voy a continuar predicando 7 años futuro de tribulación, rapto primero. Porque la Biblia dice, y porque tengo Pablo que dice, y porque tengo otros cristianos que dicen a través de casi 2.000 años, antes de este hombre Darby, predicando un rapto pretribulacional. ¿Ok? Otra cosa es apartarse de pecado. Algunos que dicen que son cristianos hoy en día piensan que está bien pecar. No está bien pecar. Dios no quiere que pecamos. Dios quiere que apartamos del pecado. Y es para mí una vergüenza. Es común hoy en día escuchar pastores cayendo en el pecado. Que saliendo divorciando a su esposa y que van con su secretaria o algo así. Es común escuchar de pastores yendo a los bares tomando y bailando con rameras. Vivimos en un tiempo de muchos que hoy en día que no predican en contra del pecado. Eso es una vergüenza, porque la Biblia dice, después de ser salvo debemos vivir como santo. Debemos vivir santo. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Apártese. ¿Por qué estamos en un mundo lleno de pecado? Porque muchos de los pastores son pecaminosos. No predican en contra del pecado como antes. Para mí es una vergüenza. 1 Corintios 15:34 dice, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y en Romanos 6:12 leímos esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios no quiere que pecamos. ¿Dónde hay los predicadores que prediquen en contra del pecado? Son muy pocos hoy en día. Yo voy a predicar contra el pecado, cueste lo que cueste. Y el último, ya vamos a terminar. No quiero ir muy largo.
Dispensaciones. Dispensaciones. Hay algunos hoy en día que dicen que son cristianos. Algunos dicen que son bautistas, como yo, que dicen, las dispensaciones no están en la Biblia. La Biblia no enseña nada de dispensaciones. ¿Ok? Porque tenemos la palabra 4 veces entonces. 1 Corintios 9, 17, Efesios 1, 10, Efesios 4, 2 y Colosenses 1, 25. Sí hay dispensaciones en la Biblia. Bueno, ellos dicen, pero no, no habla de tiempos. No, es una dispensación, pero no es de tiempo. Otra vez me mientan. Efesios 1:10 dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y más y más y más, sí existen dispensaciones en la Biblia. Se encuentran en Hebreos 1, 1 a 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2. Dice, Dios, que habló muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Entonces Dios en diferentes tiempos habló en diferentes maneras, dispensaciones. Hay algunos hoy en día, ¿ok? ¿Por qué predico esto yo? Porque hay muchos hoy en día que han apartado de la doctrina sana. Para mí vale la pena guardar esas doctrinas sanas y no apartar como aquellos. Pero hay algunos hoy en día que dicen que son cristianos, que dicen, yo no creo en dispensaciones, esos fueron inventados por un hombre que se llama Darby. En el año 1800 algo, Darby empezó a predicar dispensaciones. Pura mentira. Tengo un libro, solamente está en inglés, lo siento, que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. Y este libro es buenísimo porque muestra en 1600 a 1700 gente enseñando, hay dispensaciones en la Biblia y estas son las dispensaciones. Entonces, si tú escuchas a uno diciendo, dispensacionalismo empezó con Darby, estás escuchando a un mentiroso que está mintiendo y no sabe nada de lo que dice. Y yo no quiero que seas engañado tú. Por esto quiero que apartes de gente así. En Hebreos 9:16 la Biblia habla de la muerte del testador. Miramos que Cristo murió. Y la dispensación más fácil ver en la Biblia es del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Ni son igual. Son diferentes dispensaciones. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Quizás tienes que leer Romanos 10:4. Yo escucho a algunos diciendo, todavía estamos bajo la ley, tenemos que guardar la ley. Esto es alguien que no sabe nada de la Biblia. Nada. Porque Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley no está para nosotros hoy en día. Te doy un ejemplo. Vamos a ver al sábado. Tengo a veces sábado. No sé si lleva acento. No lo pongo entonces. Tengo gente que me llaman y me dicen, mire, tenemos que guardar el sábado. El sábado, el sábado, el sábado. Y yo digo, mire, ¿para qué? No, porque estamos bajo la ley todavía y hay que guardar el sábado. Y yo digo, mire, ¿para quién es el sábado? Para nosotros. No, Jesucristo murió el primer día de la semana, el domingo. Y leímos que Él se apareció a sus discípulos el primer día de la semana, domingo. Miramos a ellos reuniendo el primer día de la semana en la Biblia. Hasta Pablo está diciendo, tomar ofrendas el primer día de la semana. No guardamos el sábado hoy en día. Esto fue para los judíos. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 31. Los que hoy en día todavía quieren poner el sábado para nosotros no saben nada de la Biblia, no han leído y no enseñan dispensaciones. Porque ¿qué dice? Éxodo 31, versículo 13.
Y tú, ¿quién? Moisés. Hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Moisés hablando a Israel diciendo, el sábado es para ustedes, Israel. Y mire lo que dice. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella ama será cortada de en medio de sus, ¿qué? Pueblos. Morirá ciertamente, versículo 15, los que no obedecen. Versículo 16, es para tus generaciones por pacto perpetuo. ¿Con quién? Con los hijos de Israel. ¿Somos los hijos de Israel nosotros hoy en día? No, somos la iglesia. Esto era la pena de la muerte para los que no guardaran el sábado. Ayer era sábado. Yo fui al centro. ¿Tú me vas a matar? Porque yo no obedecé. ¿Es la palabra? No. Esto no es para nosotros hoy en día. No debemos matar a los que no guardan el sábado. El sábado era para ellos y es para ellos hasta hoy. Pero nosotros somos diferentes. Entonces es importantísimo que sabemos cuáles son dispensaciones y que leímos la palabra de Dios y entendemos para quién está escrito. La ley era otra dispensación. Voy a dar un ejemplo de dispensaciones en la Biblia, ¿ok? Para que puedas ver. Si no creímos en dispensaciones, vamos a tener problemas. Vamos a caer en falsa doctrina. No debemos matar a los que no guardan el sábado hoy en día. Si hagamos, pues debemos ir a la cárcel. Porque esto no es correcto. Es para Israel, no para nosotros. Pero doy un ejemplo de por qué hay dispensaciones en la Biblia. Gálatas 1:8. El apóstol Pablo dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. El apóstol Pablo dice, mire, nunca debemos escuchar a ningún ángel predicando. Y si viene un ángel predicando otro evangelio, maldito es. Sabemos que en la Biblia hay un ángel predicando otro evangelio. En Revelación 14:6. Dice, vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria y más y más y más. Ok, este ángel entonces es maldito según Pablo. O si hay dispensaciones, viene el rapto primero, cambia la dispensación, ahora la ángel predicando no es maldita. Porque ya si fuera en esta dispensación, sí. Pero ahora cambió la dispensación, ahora la ángel no. ¿Ve la diferencia? Tú tienes que entender, hay dispensaciones en la Biblia. Bueno, así es mi mensaje. Como Martín Lutero se paró firme por lo que la Biblia enseña, pues le costó mucho, le atacaron mucho, ellos querían matarle, la iglesia católica quería pues excomunicarle y cosas, pero él dijo, a mí no importa, si la Biblia lo dice, sola escritura, yo lo predico. Yo lo mismo, yo pongo el clavo aquí, pum, 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 yo puse mi tesis, 7 tesis. Y yo digo, a mí no importa si otros dicen que Jesús no es Dios, sí es Dios. No me importa si dicen, no hay Trinidad. Sí, existe 3 en 1. Y tú tienes que estar de acuerdo con la Biblia o tú eres hereje, equivocado. Yo deseo la Biblia pura, no la Biblia moderna que siempre está moviendo, cambiando. Yo tengo. Porque Dios me prometió en Salmos 12, 6 y 7, darme preservada su palabra. Y la tengo en la purificada. Yo predico el evangelio de sangre, porque ese es el único evangelio que salva. Otros predican otro evangelio y están equivocados.
Yo predico lo que la Biblia dice, que una vez salvo, siempre salvo. Porque es vida eterna y es un don de Dios dado a los que creen en la sangre de Cristo. No se pierda. Si uno predica que uno puede perder la salvación, no están predicando bien. Están diciendo que Jesús es un gran mentiroso, porque Jesús dijo que Él le dio vida eterna y Él mintió porque tú pudiste perder algo eterno. Yo predico el rapto porque está en la Biblia. Uno de los 7 misterios de Pablo. Tenemos una gran lista, 3 páginas de gente predicando. Yo creo en el rapto desde el tiempo de Pablo hasta hoy. Predico que debemos apartar del pecado. Yo predico en contra del pecado porque Dios no quiere el pecado. Y yo predico las dispensaciones porque sí están en la Biblia. Yo me firmé aquí, mi firma. Algunas cosas valen la pena defender, cueste lo que cueste. Yo defiendo esto con toda mi fuerza. Y mi deseo es que tú también vienes, que no escuchas a los que mientan, que tú vienes a la palabra y que tú aceptas lo que la palabra dice y que estás firme, paradas en la doctrina sana. No la doctrina de hombre, sino la doctrina de Dios. Pues gracias por estar conmigo. Espero que fue una bendición. Y espero que tú también puedas investigar, estudiar, aprender más. Y que tú también puedes tomar coraje, puedes ser valiente en defender bien la doctrina sana. Gracias por estar conmigo. Espero que vienes otra vez para aprender más de la palabra de Dios. Cada domingo, otro sermón. Dios te bendiga. Adiós.